Es un gusto darles la bienvenida desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV para renovar nuestro semanal Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy bien, Miguel, muy bien. Un gusto de nuevo. Lo mismo para nosotros, lo mismo esperemos que sea para ustedes, porque hay mucha gente que a veces uno se cruza en la calle y dice, la verdad que me enganché con el programa, forma parte de la rutina semanal y además como eso se los comentamos más de una vez, los programas van quedando en la web y se pueden ver en YouTube, ya allí está disponible, incluso le comenté a un amigo, le comenté a un familiar y lo vio también, eso son cosas muy buenas que nos llegan en el repique de la calle. Le pasará a usted también, sí, además en su trabajo profesional, dice, doctor, usted es el de la tele, seguramente le pasará cada vez más de muchos queridos amigos que nos acompañan. El asma en el adulto, ese es el tema central de hoy. Una enfermedad que es probable que en ese adulto tenga prevalencia desde la infancia y que tenga impacto desde la más temprana infancia. Vamos a ir a fondo, dentro de lo que permiten las posibilidades, obviamente, en este corto lapso en el que realizamos el programa, para conocer un poco más, incluso para conocer tratamientos. Incluso, ¿sabe qué? También lo estábamos hablando con la producción antes de empezar. Y alguien me lo comparaba a, de repente, un exceso grave de asma con un ataque de epilepsia. ¿Qué hacer frente a una persona que dice, ay, no tengo un Ventolin, no tengo ni idea? Ahí podría terminar yo, pero seguramente hoy vamos a conocer un poco más con respecto a esto. Sin ninguna duda. Recuerda que ya abordamos este tema, el asma en los niños. Exacto. Y fue un programa muy interesante que tuvo su repercusión. Porque hubo mucha gente que se interesó. Digo, el asma en el niño es una situación que preocupa, no solamente porque son momentos que pueden llegar a ser graves en alguna ocasión, pero fundamentalmente porque el niño deja de ir a la escuela, pierde continuidad y es un problema, una preocupación importante. Pero hoy queríamos abordar la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con el individuo adulto? ¿Qué pasa con la evolución? ¿Si ha mejorado o no ha mejorado? Y te quiero comentar, Miguel, que yo trabajé durante muchos años arriba de ambulancias, asistiendo emergencias prehospitalarias, y una de las situaciones más angustiantes durante mucho tiempo era la crisis asmática, porque tú encontrabas una persona lúcida con una insuficiencia respiratoria, que había agotado ya sus medicamentos y no mejoraba. Y en la primera etapa había que encontrarle vena mientras la persona estaba inquieta. ¿Cómo pretendía yo entonces, con los compañeros de la producción, salvar a alguien? No, pero sí podían hacerse algunas cosas. Vamos a irlo hablando, pero eso cambió y cambió para bien. Pude disfrutar después, ¿no? Uno no disfruta pero si una persona está enferma, pero sí disfrutar el cambio de poder tratar mejor. Y, se entendió. Disfrutar de que podía ayudar de otra manera. Exactamente, y más rápidamente y sin inyectar en vena. Eso fue un cambio brutal. Bien. Con otros puntos que tienen que ver con el asma en el adulto, profundizamos en el tema de hoy. El asma bronquial es una enfermedad crónica de las vías aéreas, caracterizada por inflamación persistente de la vía aérea, obstrucción o estrechamiento parcial, totalmente reversible en forma espontánea o con el tratamiento, y una hiperreactividad de los bronquios frente a una gran variedad de estímulos. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay cerca de 300 millones de pacientes con asma en el mundo, y que esa cifra crecerá en 100 millones en los próximos 20 años. El asma afecta a personas de todas las edades, pero por lo general comienza durante la infancia, siendo su prevalencia en la población adulta de 3 al 7%. Los síntomas recurrentes del asma causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la actividad y absentismo escolar y laboral. El asma es diferente en cada persona. El diagnóstico de asma es clínico. La presencia de síntomas como tos, sibilancias, dificultad respiratoria, intolerancia al ejercicio y la presencia al examen físico de ruidos bronquiales o sibilancias son elementos básicos para el diagnóstico. El asma no tiene cura. Sin embargo, debido a los conocimientos y tratamientos que tenemos en la actualidad, la mayoría de las personas con asma pueden controlar la enfermedad. Es posible que tengan pocos síntomas o que no los tengan. Pueden vivir una vida normal y activa.
Hoy en Compromiso Salud presentamos Asma en Adultos. Los porcentajes escuchados en el final del informe son preocupantes y la ciencia médica avanza. Los laboratorios obviamente tienen año a año a miles de técnicos, científicos, especialistas y miles de millones de dólares destinados a mejorías en este sentido. Ni que hablar. Yo creo que hoy usted, señora, usted, señor, que nos está siguiendo, seguramente conoce, si no es que padece usted mismo de este problema. Y bueno, lo que queremos, el objetivo de nuestro programa, es que usted comprenda un poco mejor esta enfermedad y conociéndola tenga una mejor calidad de vida y pueda disfrutar mejor de su vida. ¿Quieren estar en contacto con nosotros? Bueno, @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter, y nuestro correo electrónico compromisosaludwi@gmail.com. ¿Qué hacen allí? Bueno, nos comentan, nos sugieren, nos preguntan, nos proponen, incluso pueden realizar las críticas que consideren necesarias para que el programa tenga algunas cosas que no tiene y que en la medida de nuestras posibilidades iremos incorporando. Hacemos una pausa más y venimos con los bloques centrales cuando los especialistas invitados profundizan con el conocimiento técnico, científico y médico, pero además con la diaria, ¿no? Es decir, con las experiencias como la que contaba el doctor antes del informe, ¿no? Eso de que es a lo que uno se enfrenta y lo que la evolución tecnológica y científica ha permitido. +, 0800-81-89, esa es la línea gratuita de Grenca. Grenca, la salud a tu alcance. Afiliate a Grenca. Gracias a los que nos esperaron durante la pausa y a los que se van sumando al programa. El asma en los adultos es el tema central de hoy, doctor. Muy bien, Miguel. Creo que para comenzar este tema de asma, no todo el mundo tiene por qué saber cómo está constituido el aparato respiratorio. Algunos del liceo quizás sí, obviamente los profesionales vinculados a algún área de la salud también, y mucha gente que le gusta leer, pero queremos hacer una breve reseña para compartir con ustedes de cómo está constituido el aparato respiratorio, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y cómo funciona, para poder luego sí hablar específicamente de asma. Veamos entonces este video al respecto. Las personas podemos vivir sin alimento por semanas y sin agua por unos cuantos días, pero sin oxígeno moriríamos en unos cuantos minutos. Todo nuestro cuerpo necesita oxígeno continuamente para usarlo como fuente de energía, para crecer y para mantener funcionando los sistemas de nuestro cuerpo. Cuando estamos descansando, respiramos cerca de 6 litros de aire por minuto, y cuando hacemos ejercicio podemos llegar hasta 75 litros por minuto. Cada día respiramos alrededor de 200.000 veces, y así es como hacemos que el oxígeno llegue a cada parte de nuestro cuerpo, limpio, en cantidad suficiente y listo para usarse. La respiración es el proceso por el cual hacemos ingresar el aire en nuestro cuerpo y tiene 2 fases principales: la inspiración y la expiración. La inspiración consiste en absorber aire por la nariz y llevarlo hasta los pulmones. Esto es posible gracias a la acción de varios músculos ubicados alrededor de los pulmones, entre las costillas y el diafragma, que al contraerse crean un vacío y permiten que los pulmones se extiendan para recibir el aire del medio ambiente, donde el oxígeno pasa a la sangre y de ahí a todo el cuerpo. El aire entra por la nariz y es conducido por un tubo que recibe 3 nombres distintos según su posición. La parte más cercana a la nariz se llama faringe. La continuación, que pasa por la garganta, es la laringe, y la parte final es llamada tráquea. Al llegar al extremo de la tráquea, la corriente de aire se divide para continuar su viaje por 2 tubos más pequeños que son los bronquios. Estos se vuelven a dividir una y otra vez en conductos más pequeños que conocemos con el nombre de bronquiolos. Estos miles de pequeños canales terminan en los alvéolos, que son una especie de bolsas diminutas donde el oxígeno es recogido por la sangre que lo transportará a todos los lugares donde es necesario.
Esto sucede cuando los alvéolos, al llenarse de aire, dejan pasar el oxígeno a través de sus paredes para que se deposite en la sangre, que en su viaje por todas las zonas de nuestro cuerpo lo va distribuyendo a nuestras células. Al mismo tiempo que el oxígeno entra en la sangre, este deposita en los alvéolos su carga de dióxido de carbono, que es un gas de desecho producido por las células de nuestro cuerpo. Es en ese momento cuando comienza la segunda fase de la respiración, llamada expiración, en donde el aire lleno de dióxido de carbono recorre el camino de regreso a la nariz para salir al exterior. Ahora los músculos que produjeron la inspiración se relajan y permiten que los pulmones recuperen su tamaño normal impulsando hacia afuera el aire y quedan listos para recibir una nueva carga de aire con oxígeno. ¿Qué es el asma? El asma bronquial, porque como hemos visto afecta una parte del sistema respiratorio que son los bronquios, es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza en primer lugar por un proceso inflamatorio persistente en esas vías aéreas que lleva a una obstrucción, a un estrechamiento reversible de esa vía aérea que genera la dificultad respiratoria. Y la tercera característica de esta enfermedad es una hiperreactividad, o sea, una reactividad exagerada de esos bronquios, de esos bronquíolos, ante una gran variedad de estímulos. Los síntomas a través de los cuales se expresa el asma son tos, una tos seca en general, puede o no acompañarse a veces de flemas. Las sibilancias o unos silbidos son como unos chillidos que salen del pecho, muy característicos de la persona con el espasmo bronquial o broncoespasmo. Y la sintomatología que da cuando el asma tiene una importancia significativa es la fatiga. La persona tiene una sensación de que no le entra el aire, que no puede respirar bien y a veces da opresión, cierta opresión en el pecho. Esos son los síntomas que pueden presentar las personas con asma. La prevalencia es diferente en las distintas partes del mundo. En rojo tenemos los que tienen mayor porcentaje de asma a nivel de su población y a medida que va aclarando hasta el celeste los de menor prevalencia. En blanco no hay información adecuada. Y como vemos, Uruguay está en un país intermedio entre 7.6 y 10% según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por lo menos en algo no estamos encabezando, ¿no? Exactamente. Igual tampoco estamos tan bien posicionados. Estamos en el medio, ni tanto ni tampoco. Sí, sí, lamentablemente. Afecta a todas las edades y en la infancia es más frecuente en los varones, pero a los 30 años la frecuencia, según el género, se iguala. ¿Cuáles son los factores desencadenantes del asma? En primer lugar, hay que recordarles, no todo el mundo tiene antecedentes familiares de asma, pero no es infrecuente el antecedente familiar, o sea, hay un asma hereditario y esas personas obviamente son más sensibles a lo que llaman los alergenos, que son esos irritantes o desencadenantes que promueven un proceso inflamatorio o una respuesta del cuerpo. O se levanta polvo, así que uno se pone a limpiar. Exactamente, distintas sustancias que fundamentalmente el polvo, a veces el pelo de ciertos animales. Los cambios de estación, es muy frecuente la crisis de asma en el cambio de estación, en la entrada del otoño, en la primavera. El estrés emocional, hay una relación muy clara entre el asma y los trastornos psicoemocionales. Algunos sostienen que es en cierta medida una enfermedad psicosomática, es decir, es la expresión en muchas personas de un trastorno, un desorden psicoemocional que se manifiesta de esa manera. Otros hacen una gastritis, a veces estas personas hacen un asma. Una Esto que usted dice es un cambio con respecto a cuando usted se recibió, por ejemplo, ¿no? Es decir, aceptar
que los factores emocionales pueden tener incidencia en determinadas enfermedades. En este caso, hace tiempo que había una relación ya identificada. Aceptada científicamente. Exactamente, que había. Después están los contaminantes ambientales. El humo del cigarro es generador y disparador de crisis asmáticas a veces severas. Se fume o no se fume, si se fuma ni le digo, ¿no? No, por supuesto no, pero si fuma alguien y uno se expone y es por eso asmático, digo, se fume o no. Y eso en los chicos asmáticos, los padres tienen que tener mucho cuidado. Pero también los perfumes, el olor a la gasolina, y ni que hablar los procesos virales, los procesos infecciosos pueden desencadenar las crisis asmáticas. Falta aquí el ejercicio. A veces actividad física intensa puede ser origen de desencadenar una crisis asmática. ¿Qué es lo que sucede exactamente en los bronquios cuando hay una crisis asmática? Es lo que quiero compartir con ustedes en el siguiente video. El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques. Entonces, resumiendo, lo primero que tenemos en una crisis asmática es un proceso inflamatorio y eso es muy importante porque la gente cree, tengo un broncodilatador, algo que relaja la musculatura del bronquio, pero si no se trata el proceso inflamatorio subyacente, no va a mejorar en forma adecuada. La inflamación lleva, por un lado, a contracción muscular, el broncoespasmo, a edema, hinchazón de la pared que disminuye el área disponible para circular el aire y aparece secreciones, producto de ese edema de la pared. Y todo eso lleva a que fundamentalmente lo que hay es una obstrucción a la salida del flujo de aire. Es decir, uno tiene la sensación de que le falta, que no le entra el aire, pero en realidad los pulmones están hiperexpandidos, está atrapado, no puede salir, pero ese atrapamiento del aire es el que genera dificultad respiratoria. Y acá simplemente es el esquema de lo que habíamos mostrado recién en el video. Esto sería lo normal y acá tenemos una mucosa engrosada, la luz del bronquíolo está disminuida de tamaño y los alvéolos están más dilatados porque el aire queda atrapado. ¿Cuáles son las señales de las crisis asmáticas? Ya lo hemos avanzado en el primer slide. Fundamentalmente los silbidos en el pecho, la tos seca, la dificultad para respirar, puede haber como cierta opresión en el pecho y a veces esa dificultad genera una dificultad hasta para dormir. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, lo vamos a ver con quien nos va a acompañar en el día de hoy, pero también hay exámenes como funcional respiratorio o espirometría que descartan, aparte de evaluar el asma, descartan otro tipo de enfermedades. Pruebas cutáneas para probar la parte de alergias o hipersensibilidad, lo mismo que el aumento de los eosinófilos en sangre, que son unos glóbulos blancos que tienen que ver con la respuesta inmunitaria o inmunoalérgica. Obviamente la radiografía de tórax es un complemento necesario en una crisis asmática. El tratamiento lo vamos a profundizar con nuestra experta del día de hoy. Fundamentalmente son broncodilatadores, pero también antiinflamatorios, porque como insisto, si no se
trata ese componente inflamatorio, no va a mejorar. Y hay que tener cuidado porque a veces la gente se siente mejor y suspende el tratamiento y eso es un grave error. Se los voy adelantando, pero seguramente lo vamos a compartir con nuestra experta del día de hoy. ¿Cómo prevenir una crisis de asma? Lo primero es estar correctamente tratado, no suspender sin el debido asesoramiento el tratamiento, no fumar ni exponerse al humo del tabaco, comer frutas y verduras adecuadamente y consultar a su médico con regularidad para ver si está o no evolucionando bien el asma. ¿Qué ha pasado con la mortalidad del asma en Uruguay? Como podemos ver, desde 1984, datos hasta el 2008, ha habido una tendencia progresiva hacia la disminución de la mortalidad por asma. Es decir, hemos ido mejorando el manejo del asma y disminuyendo, digamos, el asma más severo. Y acá quiero compartir con ustedes porque hay mucho mito con respecto al uso de los corticoides. Los corticoides obviamente que son medicaciones que deben ser manejadas con mucho cuidado por médico. Pero miren ustedes la evolución del uso de corticoides y inhalatorios, estamos hablando por vía inhalada, y la evolución del asma. Cuanto más la gente comenzó a recibir corticoides, mejor ha sido la evolución de ese asma. Entonces, este es uno de los puntos que abordaremos con nuestra experta del día de hoy. Sí, me quedo con esto último, ¿no? Es típico medicamento que lo debe administrar un médico, ¿no? Absolutamente. Es decir, su frecuencia de uso, incluso su retirada paulatina, como se marca con claridad, en fin, ese es el típico medicamento donde no corre la automedicación. Exactamente, puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho daño si no se usa adecuadamente. El tema de hoy, el asma en los adultos, ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que si ustedes entran en facebook.com/aliviolsport puede participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros no podemos, doctor, le digo porque me mira con atención, pero bueno, nosotros no podemos. Recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia de confianza, Aliviol Sport y Chao Dolores. Iniciamos aquí los dos bloques centrales del programa con la doctora Mónica Kierzenbaum, que es neumóloga. Doctora, gracias por estar acá. Gracias a ustedes gracias por la invitación. Doctor Eduardo Bianco. Bueno, con Mónica hemos compartido algunos años trabajando juntos. Hacía tiempo ahora que no la veía, pero me agrada mucho tenerte en el programa, Mónica, y que, bueno, neumóloga, profesora adjunta de neumología, felicitaciones. Muchas gracias. Un placer de que estés con nosotros. Bien. El asma, te confieso, porque le decía a Miguel en la primera parte, tú sabes que yo soy cardiólogo, pero bueno, trabajé en emergencia prehospitalaria durante un tiempo prolongado. Era una de las cosas que más me angustiaba durante la crisis, llegar a un domicilio con una persona en insuficiencia respiratoria, inquieto, ansioso, y tratar de buscarle una vena para inyectarle la aminofilina y buscarle... era todo un drama, un sufrimiento enorme, y después, gracias a Dios y a la gente que nos orientó, los que sabían del tema de asma, cambiaron y terminamos haciendo un tratamiento que nos tranquilizó a todos, a nosotros, a los pacientes, y vimos la evolución. ¿Eso ha sido así solo en agudo o también ha mejorado el tratamiento en crónico? Para iniciar el tema y luego ir a la parte diagnóstica y seguir el orden. Yo creo que esa frase, lo que tú contás, esa experiencia, resume lo que hoy en día los neumólogos procuramos y insistimos en transmitirle a nuestros pacientes.
El principal objetivo del tratamiento del asma al día de hoy se llama control total en asma. Es decir, tener 100% controlados los síntomas y que esa experiencia verdaderamente terrible para el paciente y para el médico, que es la crisis asmática, no se produzca. Para evitar que se produzca tenemos que hacer un tratamiento permanente, aunque dé miedo a veces la palabra permanente, decimos de mantenimiento, otros le dicen preventivo, otro controlador, pero lo cierto es, ¿cuál es el objetivo? 1, que el paciente no tenga síntomas, 2, que el paciente no tenga exacerbaciones severas, crisis de asma, y por supuesto tratar de que el paciente no muera por asma, ni se hospitalice por asma. Entonces, esa vivencia centra en lo que hoy en día los neumólogos procuramos, que cada vez haya menos pacientes que tengan que consultar a la emergencia médica o las famosas emergencias de los hospitales que tenían un box para los asmáticos. Hoy en día cada vez tiene menos sillas, felizmente, y en algunos ya casi no existe. Y eso es parte del tratamiento y de los beneficios que estamos logrando por la popularización, tanto entre los médicos como, felizmente, en los pacientes, entender que si no se puede prevenir que alguien tenga asma, sí se pueden prevenir las peores consecuencias de la enfermedad, que son esas exacerbaciones. Brillante. Vamos a comenzar. ¿Cómo se diagnostica el asma? O sea, ¿qué es lo que se requiere para hacer un diagnóstico? Bien, el diagnóstico del asma hoy en día y sin lugar a dudas es un diagnóstico clínico, sigue siendo clínico. Tenemos recursos para confirmarlo espirométricamente o con la variabilidad del pico flujo y la variabilidad de lo que nosotros decimos el flujo expiratorio en el primer segundo. Pero indudablemente que una historia familiar de asma o alergia, una historia personal de crisis broncoobstructiva, de síntomas de sibilancias o lo que también se llaman los chillidos en el pecho, desencadenados por, en general, el mismo tipo de noxas inhalatorias, olores fuertes, humos, infecciones virales, exposición al humo del cigarrillo, cambios estacionales, cambios climáticos, generan una respuesta en esos pacientes que tienen una predisposición de broncoobstrucción, de que los bronquios tienden a cerrarse y dificultar la entrada y fundamentalmente la salida del aire, lo cual pone al paciente en una situación de dificultad respiratoria muy sibilante, con mucho sonido. Eso es lo clásico, pero recordar que algunos, en lugar de ese chillido, tienen tos, una tos muy persistente, particular, que lo despierta en la noche, y eso también nos tiene que hacer pensar, porque son otras manifestaciones de la misma enfermedad, o aquellas personas que, sometidos siempre a determinado tipo de ejercicio o esfuerzo, responden con dificultad respiratoria, que a veces es sibilante o a veces no es sibilante, pero que siempre se reproduce en el tiempo. Entonces, estos elementos, cuando los presenciamos los médicos o cuando la madre, en el caso de los niños, o el adulto dice, me pasa esto, y siempre frente a estas circunstancias, la reiteración en el tiempo, las horas en el día, la primera hora de la mañana, la última hora del día, que aparezcan los síntomas es también muy característico. Por lo tanto, a quien esto se le reproduce a lo largo del tiempo, no hay que tener miedo, hay que decir la palabra asma. Esa persona no tiene broncoespasmo. Broncoespasmo tiene aquel que una vez en la vida, frente a determinada situación, una infección viral o lo que sea, tiene este síntoma y no lo vuelve a tener nunca más. Pero aquel que se le reproduce a lo largo del tiempo, comenzando en distintas edades de la vida, que eso después está bueno tal vez que mencionemos, que no es al que le aparece solo a partir del primer año de vida o antes de los 6 años, después no hay asma que empiece después, claro que sí. Entonces, eso o sea, que hay asma que puede comenzar tardíamente. Pero claro, justamente en estos últimos días en Estados Unidos se reunió la Sociedad Torácica Americana y una de las especialistas número 1 en el asma, que ha trabajado mucho en lo que se llaman los fenotipos del asma, es decir, hay distintos grupos de pacientes con asma, no hay ya llega a decir ella, tal vez no tenemos que decir más que el asma es una sola enfermedad, podemos categorizarlos también los tipos de asma
con preguntas básicas como a qué edad empezaron los síntomas para distinguir grupos distintos de pacientes con asma y que en un tiempo que va a ser breve, tal vez eso nos va a condicionar en elegir el tipo de tratamiento en los pacientes, preguntando eso como que a qué edad empezó. Una pregunta, ¿cómo juega, porque yo lo mencioné, la parte psicoemocional y asma? Mucho juega. Es clave, y sobre todo cuando usted dijo es asma, así de... Asma, porque hubo un juego que yo creo que los médicos también teníamos parte de la responsabilidad de congraciarnos y tal vez porque había una estigmatización del asma. El rótulo. Entonces decían, no, tiene un broncoespasmo, tiene una bronquitis asmática. Porque se tomaba como una minusvalía, tal vez. Claro que sí, porque eso condicionaba, no puede hacer esfuerzo porque tiene asma, no puede ir a la gimnasia del liceo porque tiene asma. Y hoy en día hay un cambio total de paradigma. Nosotros los neumólogos, para decir que alguien no puede hacer un ejercicio por asma, tiene que ser un caso muy particular, sino al revés. Incitamos a que nuestros pacientes realicen actividad física, que no estén limitados. Buscamos reglar la medicación de tal modo que pueda hacer, como me dijo un paciente ayer, lo que pasa es que a mí me gusta hacer kickboxing y podés hacer kickboxing. Seguramente te tenés que dar un inhalador de rápida acción antes de ese ejercicio, que es verdaderamente un desafío, pero después lo podés hacerlo más bien. Tal vez si no estás bien medicado, no lo puedes hacer. Pero nuestro desafío es eso, como decía al principio, lograr el control total en asma, que nuestros pacientes requieran la cantidad de medicación que requieran por cómo se manifiestan sus síntomas, pero que no le haga perder un día de trabajo, un día de escuela o en los adolescentes un campamento con sus compañeros o una actividad deportiva que para él es muy estimulante, porque eso nos permite lograr la adhesión del paciente. El paciente que responde bien al tratamiento va a seguir cumpliendo el tratamiento porque nota los beneficios. Pero si no tenemos la chance, porque nunca le decimos ni siquiera que tiene asma... Sí, el doctor hablaba en los primeros bloques del riesgo de abandonar el tratamiento. Por sí, ante sí, no que lo... Exacto, y yo diría, más que el riesgo de abandonar, a veces es el riesgo de no encarar un tratamiento como un tratamiento a largo plazo. Porque también el tratamiento a largo plazo da tantos beneficios que a veces el paciente dice, ya no necesito, sí, lo necesito más. Nos pasa lo mismo con el hipertenso. Claro. Si yo estoy bien, tengo 12,8, ¿para qué voy a seguir tomando? Las enfermedades crónicas tienen eso. Y los tratamientos que enfocamos ahora, que son tan distintos a aquellos de bajar la presión cuando subía, pasa lo mismo en el asma, cuando decir, no vamos a esperar a la crisis para darle un tratamiento, queremos que no conozca lo que es una crisis. Te invito para el próximo bloque a abordar más profundamente el tratamiento. Y venir con eso de los tratamientos, obviamente, exactamente, ¿no? Sí, y algunos mitos, decía el doctor, con respecto... O miedos. O miedos. Pero mitos también. Sí. Veremos entonces. Veremos. Último bloque en el que nos va a seguir acompañando la doctora Mónica Kierszenbaum. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Último bloque del programa de hoy en el que nos está acompañando la doctora neumóloga Mónica Kierszenbaum. Doctor. Mónica, ahora sí, tratamiento. ¿Cuál es la base actual del tratamiento del asma en el adulto? Ahí está. El pilar fundamental del tratamiento del asma en el adulto es el uso de corticoides inhalados, solos, pero básicamente en combinación con lo que nosotros le decimos los agonistas de larga acción. Pero eso, perdóname, es un cambio muy importante. No me hablaste de los bronquidilatadores. La base... Esa es la base del tratamiento. Ellos, los anglosajones dicen cornerstone. Es el pilar fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es la base del tratamiento? Porque yo te dije, el tratamiento básico es que el paciente no se ataque. Para eso necesita tener un modificador de la enfermedad que ataque la inflamación.
el asma no es una enfermedad de elástico que cierra, abre y cierra inmediatamente, sino que se genera una reacción inflamatoria en la pared del bronquio, y uno podría decir hasta de todo el organismo, en la cual existen mediadores proinflamatorios típicos, sobre todo en el subgrupo de los pacientes alérgicos, donde existe una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E, que juega un rol fundamental en la aparición de los síntomas y muchas veces en la perpetuación de esa inflamación. Entonces, lo que necesitamos es que una medicación que llegue exactamente al lugar donde se produce la inflamación, por lo tanto, tiene que llegar por vía inhalatoria, y eso la hace superior a todas las vías, más eficiente, más eficaz y con menos efectos colaterales, rompiendo muchos mitos que tenían. Porque esté presente, es decir, 20 años atrás, no exagerar con esto, se usaba cuando la crisis. Siempre yo planteo esto desde el ciudadano común, del no médico. Y decir, ojo con esto, solo en la crisis. ¿Por qué? Porque antes, en la época de los 70, hasta la introducción de los inhaladores de dosis medida, las formas de liberación de las sustancias que se usaban para el asma no eran muy confiables, ni en dosis, ni en a dónde llegaba. Llegaba muy poco al bronquio y quedaba mucho en la boca, por lo tanto se absorbía por vía sublingual y iba directo al torrente sanguíneo. Entonces, los asmáticos de antes saben que darse un bombazo de drogas que eran Isuprel, drogas que eran de muy poco selectivas, le iban a generar un temblor muy importante, le iban a generar taquicardia importante, y eso en pacientes que pudieran tener otras enfermedades asociadas, obviamente que... Era peor el remedio que la enfermedad. No era peor porque lo hacía volver a respirar, pero lo dejaba en una situación vulnerable. O sea que hubo un cambio allí también. O sea, el primer cambio fue lo que tú mencionaste, es el tema, lo primero la inflamación y el corticoide por vía inhalatoria. Exacto. En nuestro país, los estudios que muestran desde la introducción en los 80 de los corticoides de dosis medida y después esos corticoides inhalatorios fueron mejorando en cuanto a su potencia, y hoy en día contamos con un amplio espectro de drogas que pueden ser por vía que son por vía inhalatoria, por supuesto, pero usamos polvos secos, usamos gases con gas propelente que no tienen ningún efecto de estímulo de la vía respiratoria superior, por lo tanto se toleran mucho mejor, se micronizan las partículas que son de tan pequeño tamaño, que son respirables, de 2 a 5 micras, por lo tanto llegan al alvéolo, al lugar final donde queremos que actúen, pero eso porque disponemos de dispositivos seguros, prácticos, que podemos enseñarle a nuestros pacientes a usar y que están disponibles en nuestro país, tanto a nivel público como a nivel privado, que son medicaciones de alto costo, verdaderamente que sí, pero que se facilita el acceso a los pacientes en nuestro sistema. Estamos hablando de corticoides, estamos hablando también de broncodilatadores con una gama, más amplia que la que teníamos hace un tiempo, con distintas formas. Cuando hicimos el programa de niños encontrábamos dificultades con la forma de administrarse. Claro, porque todo el mundo sabe tomar un comprimido o un jarabe. Yo indico y ya sé que el paciente lo va a ingerir. Lo va a ingerir de la única manera que se puede. Con la inhaloterapia existen varios aspectos. Uno, nadie lo sabe hacer espontáneamente, hay que enseñarlo. Una vez que se enseña la técnica, de todas maneras, hay que controlar que el paciente lo haga bien. No es yo te enseño cómo se hace y no miro cómo lo haces tú. Y no en una consulta, lo tengo que reiterar en el tiempo para que haya menos errores. De acuerdo a las edades, las dificultades son diferentes. En los niños, la sincronización de dar el disparo del inhalador e inhalar puede costar. Por eso se usan los espaciadores, las inhalocámaras, que son útiles en los adultos también. En los adultos puede haber otras dificultades de visión, puede haber dificultades articulares en distintas edades de la vida, por lo tanto, tenemos que acompañar el proceso y estar seguros que eso que le indicamos a nuestro paciente lo pueda realizar en forma correcta, y eso es revisándolo en la consulta. En los adultos usamos las inhalocámaras también, pero tenemos, por ejemplo, los dispositivos de polvo seco que no llevan inhalocámara,
pero en los cuales también tenemos que estar seguros que el paciente haga el correcto esfuerzo inhalatorio para que ese polvo pueda llegar al lugar de acción. Entonces, evidentemente, la técnica inhalatoria, que ha tenido muchos factores en contra, de acuerdo a lo que históricamente había pasado, sigue existiendo cierta resistencia. La gente le tiene miedo al inhalador, pero el profesional de la salud estamos ahí para decir, esto es lo mejor, porque va a donde se necesita. Este mensaje, junto con el de corticoide, que obviamente bajo supervisión médica y de acuerdo a las dosis, es importante para las personas que nos están escuchando, que hoy por hoy el tratamiento ideal o el mejor tratamiento es este que tú estás mencionando. Porque además la palabra corticoide también genera resistencia. Sí, sí. Pero tenemos que entender que nuestros corticoides, los que usamos para el asma, son corticoides inhalados. Por lo tanto, no tienen los beneficios locales de antiinflamatorios en la vía aérea, pero no tienen los efectos sistémicos de los corticoides que se toman por boca. Que si fracasa nuestro tratamiento o si no hacemos este tratamiento, sí es una herramienta importante en el tratamiento de la crisis. La crisis que se prolonga más de 12 horas va a llevar el uso de corticoides sistémicos todavía. Pero eso nos está marcando que algo nos falló. Y entonces es mucho mejor si podemos prevenir hasta eso también. Lo que mencionaste, aparte de corticoides por vía sistémica, ¿cuál es la diferencia en la crisis? Estamos hablando de tratamiento de mantenimiento, estamos hablando de crisis. En la crisis nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Nuestros pacientes deben tener un plan de acción para poder ellos comenzar a actuar cuando notan que están con una crisis. O sea, que sus síntomas no se están controlando con la medicación habitual. Entonces también, otro mito, los inhaladores de acción rápida y de alivio o de rescate, ¿siguen teniendo su rol? Por supuesto que sí. Nosotros no tenemos, los neumólogos, ninguna oposición. Sabemos que son nuestros principales aliados, pero sabemos que solos no alcanzan. Pero en la crisis tenemos que darle al paciente un plan de acción. Si estás con síntomas, realizar 2 a 4 inhalaciones del inhalador de acción rápida. El que todos conocen, el que todos tienen o en el bolsillo o en la cartera, no ha perdido su lugar, lo tienen que tener. Pero tienen que tener un plan de cómo usarlo y si lo repitieron cada 20 minutos y necesitaron repetirlo más de 4 veces cada 20 minutos, saber que tienen que consultar al médico o saber que tienen que tomar comprimidos de corticoide bioral hasta que ven al médico. Es decir, ganarle al tiempo, ganar a la situación dramática de la crisis. Aunque puede ser obvia la respuesta, ¿hay mucha distancia en la calidad de un laboratorio a otro con los inhaladores? Bueno, puede ser una respuesta obvia porque, bueno, lo que pasa es que uno dice, evidentemente que hay, y sobre todo con los inhaladores hay una realidad que el paciente es el primero que se da cuenta. Claro, él se da cuenta. A diferencia de con otros fármacos, un antibiótico de un laboratorio u otro, es muy difícil que un paciente se dé cuenta, no, este no me hace tanto efecto como el otro. Si bien en nuestro país se trata y el Ministerio controla las bioequivalencias, hay cosas que tienen que ver con el gas propelente, por más que se cumplen con los requisitos de que no haga daño a la atmósfera y todo, pero no es lo mismo la administración. Hay cosas importantísimas, por ejemplo, en nuestro país pocos inhaladores tienen cuenta dosis y es una lástima. ¿Qué es eso? El inhalador va diciendo cuántas dosis tiene 120 y te va diciendo quedan 80, quedan 70, es muy importante. Espectacular. Claro, ¿por qué? Porque la prueba que todos hacen, que hacen así y tiran un disparo, el gas propelente sigue saliendo, aunque no quede fármaco. Entonces no es una buena prueba. Nosotros le decimos a nuestros pacientes, anoten cuando lo empiezan a usar en sus agendas y tengan una idea de hasta cuándo les va a durar, para saber que sigue siendo efectivo. Si se están administrando el fármaco o no. Que se están administrando el fármaco. Y esto que parece muy obvio, hay trabajos científicos en el mundo que dice que hay gente que tiene los inhaladores vencidos en su domicilio y los sigue usando. Hay gente que tiene los inhaladores vacíos y los sigue usando. Es difícil, no es un comprimido que se me acabó la pastilla. Tiene una educación, entonces uno tiene que
propender a que nuestros pacientes que usen inhaladores sepan usarlos. Bueno, por suerte no era tan obvia la respuesta, ¿no? Era... Dos cosas. Un minuto nos queda, doctor. Sí, bueno, entonces una sola, nada más. El tema de pasar, o sea, la persona tiene la crisis, le hacemos la medicación, me siento bien, suspendo o bajo a lo que tomaba antes. Hay que tener un plan también. Exactamente. ¿Cómo? Porque no es que me sienta mejor y ya me voy a trabajar. Exacto, exacto. Sobre todo nosotros decimos, el que tuvo una crisis, el paciente, ya nos merece atención. Paciente que tuvo que consultar en una emergencia o que se hizo una visita no programada hasta su propio médico tratante o tuvo que llamar a una emergencia móvil, necesita un tratamiento después. Los corticoides, si recibió corticoides por vía oral, los mantenemos unos días. No son solamente ese día que lo sacaron de la crisis. Necesitamos ayudar a resolver la inflamación. Necesitamos a veces tratar la causa desencadenante. A veces es una infección respiratoria. Necesitamos que no esté expuesto a lo que le desencadenó esa crisis, sea humo, polvo, una obra en construcción en su casa, olor a pintura, todo ese tipo de cosas. Tener en cuenta esos factores, el ser precavido y poner ese grupo de pacientes que todavía tienen crisis en un subgrupo especial de cuidado. Tú me podés decir, no todos los asmáticos tienen que ir al neumólogo. Y yo digo, sí, es verdad, no todos los asmáticos, pero el asmático que tuvo una crisis este último año tiene que tener una consulta al neumólogo este año. El paciente que se internó por asma este año tiene que estar en una policlínica de neumología con alguien especialista en asma, porque es lo que nos asegura que ese paciente tenga menor riesgo de muerte por asma. Profesora, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por compartirlo con nosotros. Extremadamente clara la exposición, que ha sido seguramente de mucho beneficio para los que nos están mirando y obviamente para los que son pacientes asmáticos o para los que vieron, sobre todo en los... Algún familiar. Algún familiar, obviamente. Doctor Eduardo Bianco, muchas gracias. Gracias a ti. Recuerden que si quieren sugerir, proponer, comentar, lo hacen a través de nuestro correo electrónico compromisosaludui@gmail.com o a través de nuestro Twitter @saludcompromiso. Hasta la semana que viene desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV.